El día de hoy vamos a ver un avance sobre la materia de microeconomía. Para ello, iniciaremos con la unidad 2, que se refiere a funciones de demanda. En este caso, el objetivo es que el alumno comprenda la formación de una función de demanda, los factores que influyen en ella, la formación de la función de demanda y la forma en que interactúa en el mercado. Sabemos que existe oferta y demanda, sabemos que existen agentes económicos, entre ellos la familia y la empresa, que generan cambios en el mercado. Sin embargo, debemos de conocer su interacción en el mercado. Para ello, conoceremos en esta primera sección lo que es la función de demanda. Tenemos que recordar primero que es una función. Una función es una correspondencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Es decir, existe una acción y una reacción. Un elemento va a modificar el comportamiento de otra variable. Es entonces que podemos decir que la función se determina como una expresión matemática que relaciona un conjunto X con un conjunto Y llamado codominio. Entonces tenemos lo que es la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, la variable X es la variable independiente y la variable Y va a ser la variable dependiente. La función de demanda para cuestiones económicas se entiende como una expresión que relaciona la cantidad demandada de un bien o un servicio con otra variable de la cual depende, generalmente el precio. Se indica que existen otras variables, las cuales vamos a ver en esta presentación. Sin embargo, en cuestión de microeconomía, vemos que la relación mayor que existe entre la cantidad demandada y su comportamiento se debe al precio. Por lo tanto, podríamos entender que la función de demanda es esa relación entre el precio y la cantidad. La función de demanda obedece a una cosa, es a la ley de la demanda. ¿Qué entendemos por la ley de la demanda? O recordemos entonces qué es la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien tiende a disminuir y cuando el precio disminuye, la cantidad aumenta de ese bien. Entonces, tenemos esa relación entre el precio y la cantidad demandada. Una persona, cuando pretende comprar algún bien y ve que el precio está muy alto, en ocasiones se limita a hacer esa compra. Pero no es precisamente por el precio, en ocasiones es, como veíamos en la unidad anterior, es debido a que tenemos ciertos ingresos limitados. El comportamiento entonces del consumidor responde a los ingresos limitados que tiene el consumidor o la familia o a los cuales tiene acceso el individuo. La modificación en los precios entonces va a modificar el consumo y por lo tanto se va a modificar el comportamiento del bien en el mercado. Tenemos aquí un ejemplo. Intentamos estudiar la demanda de naranja. Veamos entonces que para la primera semana el precio era de 8 pesos con 80 centavos el kilogramo y una familia consumió 2 kilogramos. Eso lo podemos ver en este primer punto. La segunda semana el precio es de 12,80 y la familia consumió 1 kilo con 200 gramos. Perfecto. Eso lo podemos ver en el siguiente punto. Estos dos puntos que nosotros vemos ya podríamos decir que forman parte de una curva de demanda o podrían generar una curva de demanda. Estos dos puntos los podríamos unir y nos generan entonces un prospecto de curva de demanda. Bien, ¿siempre necesito dos puntos para graficar una curva de demanda? No, no siempre. Precisamente porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la semana 1 tenemos un precio de 8,80 y consumen 2 kilos. Semana 2, 12,80 y consumen 1 kilo con 200 gramos. En la semana 3, el precio es de 24,50 y consumen solamente 980 gramos. En la semana 4, el precio es de 32 pesos con 20 centavos y consume 1 kilogramo. En la semana 5 disminuye el precio a 23,80 y la familia consume 1 kilo con 100 gramos. Si tenemos estos puntos, ¿cómo podríamos generar entonces la función de demanda?
En el ejemplo anterior, nosotros veíamos que eran dos puntos y los uníamos solamente. En este caso, sería complicado unir cada uno de los puntos. Para ello, nosotros vamos a generar entonces una función de demanda que intente abarcar todos los puntos. Es decir, vamos a generar una estimación. Va a haber diferencias, por supuesto, entre los puntos de la semana 1, semana 2 y semana 5, con referencia, por supuesto, a lo que es la línea roja que nosotros estamos viendo. Y es que al decir que son estimaciones, por supuesto, podemos entender que va a haber un error y por supuesto esa diferencia es a lo que se refieren los puntos que nosotros podemos ver. Bien, ¿cómo se expresa la función de demanda? La función de demanda se entiende como una forma lineal, de una forma en la cual nosotros veíamos anteriormente, que es A menos BX. Se entiende entonces que para cuestiones económicas la podríamos representar como Q de X, es decir, cantidad de X, es igual a A menos B por el precio de X. Esa en apariencia se ve un poco extraña, sin embargo entendamos qué es o qué representa cada uno de los elementos. El elemento Q de X es la variable dependiente, como veíamos anteriormente. El elemento A es la ordenada al origen que nosotros conocemos y B es la pendiente. Finalmente, P de X decíamos es la variable independiente o es el precio. Si tenemos una forma de Q es igual a 34 menos 0.34P, podríamos entonces identificar que Q es la variable dependiente, como decíamos, 34 es nuestra ordenada al origen, 0.34 es pendiente y el P va a ser la variable independiente o el precio. Tenemos que analizar este aspecto. Menos 0.34 es la pendiente y tiene un signo negativo. Debemos de tener mucho cuidado en analizar este aspecto para las funciones de demanda. Las funciones de demanda generalmente tienen una pendiente negativa. Eso debemos de recordarlo siempre. Entonces, decíamos, la variable independiente es la que va a estar modificando a la variable dependiente. El precio, entonces, va a modificar a lo que es la cantidad. Si vemos aquí, la pendiente y la ordenada al origen ya son valores dados. Lo único que nosotros podemos modificar es el precio y, por supuesto, la cantidad que va a estar respondiendo en la forma en la cual nosotros modifiquemos el precio. De esta forma, entonces, vemos que Q es la cantidad demandada estimada. Ponemos ahí la palabra estimada precisamente ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos ciertas funciones, existen valores que van a estar muy cercanos a lo que nosotros observamos en el mercado, pero va a haber otros, por supuesto, valores que van a estar un poco alejados al valor que nosotros estamos considerando. Y es que al hacer estimaciones, como nosotros sabemos en estadística, siempre va a existir un área o un espacio de error. Entonces, ahí tenemos que Q es la cantidad demandada estimada. 34 va a ser la cantidad que demandaría una persona si el precio en el mercado fuera de 0 pesos. Ojo, esta es la ordenada al origen. Es decir, si yo pudiese consumir, por ejemplo, naranjas, yo estaría consumiendo 34 kilogramos de esta naranja en un mes o en una semana, dependiendo de cómo se estén tomando las medidas. Y, por supuesto, esto está en función del precio. Pero este valor de 34 sería solamente si prácticamente me regalarían las naranjas. Es decir, esa sería mi utilidad máxima. Yo podría consumir máximo 34 kilos si es que el precio fuera de cero. Sin embargo, eso no es en el mercado. Entonces tenemos que ver cuál es el comportamiento de esa Q conforme se modifique el precio. Menos 0.34, decíamos, es la cantidad que disminuye la demanda del bien cuando aumenta el precio 1 peso. Entonces, cuando el precio son de 20, hay que multiplicar 20 por 0.34 y vemos entonces cuál es el valor final de Q. Este elemento o estas operaciones matemáticas de cambios en los precios, de la forma en la cual interactúan y las gráficas lo vamos a hacer en un siguiente video.
Bien, para poder entender entonces cómo se modifica lo que es la demanda, entendemos los factores de la demanda. ¿Cuáles son los elementos que implican que se modifique esa demanda? Debemos de entender esos elementos porque en el mercado no solamente interactúa un solo efecto o una sola cuestión. Si tú vas a comprar a una tienda, vas a ir en función del precio, pero también quizás del modelo del producto, quizás del color que exista, quizás incluso de la forma en la cual te sientas en ese momento. E incluso hay muchos mercadólogos que dicen que si tú vas con hambre a un supermercado, vas a hacer una compra mayor a la que tú pensabas hacer. O también muchos estudios indican que si tú no llevas una lista de productos que vas a comprar al supermercado, terminas comprando más bienes de lo que tú pensabas o estimabas comprar en algún momento. Entonces, ahí están los elementos. Hay factores, hay elementos que van a modificar nuestro comportamiento en el mercado. ¿Cuál es el primer factor? El factor, decíamos, y que es de los más importantes, es el precio del bien en cuestión. En este caso, la teoría considera que las personas obedecen a la ley de la demanda. Recordamos que la ley de la demanda nos indica que si aumenta el precio, las personas generalmente disminuyen el consumo de ese bien. O en su caso, dejan de consumirlo para sustituirlo por otro bien que quizás le da una utilidad cercana a lo que ellos estaban esperando. De esta forma, entonces, si yo estoy acostumbrado a consumir, no sé, jamón de cierta marca, pero sube mucho el precio, quizás cambie yo de marca por un producto, un jamón, que tiene un precio más aceptable o que pueda yo pagar. Es de esta forma en la cual entonces el precio es uno de los principales elementos que modifica entonces el comportamiento. Tenemos aquí entonces un ejemplo. Supongamos que esta familia consume 0.5 kilogramos a un precio de 50 y entonces dice, si disminuye el precio, estamos esperando que esta familia aumente a 0.7 la cantidad. Entonces, ese comportamiento, esa fluctuación que genera a lo largo de la curva de demanda, se debe precisamente al precio. Ojo, el precio es el único elemento o el único factor que modifica la curvatura o más bien que permite que el consumidor se mueva a lo largo de la misma curva de demanda. Entonces, el individuo se va a mover como indican las flechas verdes, se va a estar modificando, va a estar cambiando precisamente del punto azul al punto verde a lo largo de esa curva de demanda. La pregunta es, ¿siempre es así? La respuesta, como todo economista, dice, depende. ¿De qué depende? Depende de los periodos o fallas del mercado que existan precisamente en ese momento. Y es que normalmente nosotros conocemos que hay ciertas fallas o hay periodos en los cuales los individuos presentan o se enfrentan a cuestiones que ellos no están o que no pueden, digamos, hasta cierto punto predeterminar. Por ejemplo, hay algunos países que se han enfrentado a guerras, hay ciertos elementos, por ejemplo, las expectativas de qué va a pasar. Y hay elementos de las contingencias, por ejemplo, la que estamos pasando o la que se generó del COVID-19. Los individuos tienen que comprar de manera rápida algunos elementos para poder entonces salvaguardarse o estar en su casa, lo mismo que las guerras. Entonces, algunas ocasiones los precios no siempre van a estar modificando o van a estar implicando que los individuos compren más o compren menos, porque van a haber elementos básicos que influyen también en ese comportamiento. Otro elemento es el ingreso. Lo ponemos en el segundo lugar precisamente ¿por qué? Precisamente un individuo primero identifica el precio de un bien y después ve cuánto trae en la cartera o cuánto dispone de la tarjeta de crédito o cuánto tiene la tarjeta de débito. Debemos de identificar entonces qué elemento nos va a influir, por supuesto, para poder comprar ese bien. Y en este caso se dice que la cantidad de dinero que tenemos va a condicionar, por supuesto, la cantidad y la calidad de bienes que podemos comprar. Y por lo tanto, la cantidad del producto que un consumidor demanda.
Se entiende entonces que a mayor ingreso, los individuos podemos comprar más bienes o más productos a precios más altos o simple y sencillamente, aunque el precio se mantenga, podemos comprar más bienes. Debemos entonces comprender qué relación existe entre el ingreso y la demanda. Y esa relación tiene que ver con la clasificación del bien. Entonces, decíamos, a mayor ingreso nosotros generalmente compramos más bienes, pero eso va a depender, por supuesto, de la clasificación de los productos. ¿Cómo se clasifican los bienes? De acuerdo al ingreso, nosotros podemos ver que los productos se clasifican en bienes inferiores y bienes normales o superiores. Un bien inferior es aquel que si aumenta el ingreso, la persona deja de consumir ese bien. En este caso mencionamos, por ejemplo, los frijoles. Decíamos, en algún momento los individuos que tienen un ingreso mayor dejan de consumir frijoles y optan por consumir carne, tal vez pollo, tal vez cerdo o algunos otros productos de mejor calidad. Esta es solamente respuesta a la forma en la cual el individuo busca consumir otros bienes que le dan mejor utilidad. Los bienes normales o superiores. Estos se dividen en bienes normales básicos y bienes de lujo. Los dos aumentan el consumo conforme aumenta el ingreso de las personas. Sin embargo, el normal básico aumenta en una proporción más pequeña. Entonces, debemos de entender estos dos elementos. La clasificación la vamos a ver cuando veamos elasticidades. Sin embargo, debemos de entender que un bien básico aumenta en una proporción mucho más pequeña que un bien de lujo. Entonces, el bien básico aumenta el consumo moderadamente de acuerdo al precio y el bien de lujo aumenta conforme aumenta más el precio y el ingreso de la persona. Es decir, en un bien inferior, la relación es negativa. Si aumenta el ingreso, la demanda del bien baja. En los bienes normales, si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. En diferentes proporciones con relación al bien de lujo, pero los dos bienes en normal superior o normal o superior, aumenta entonces el ingreso y aumenta la cantidad demandada. Otro factor que nosotros tenemos que ver es el precio de los bienes sustitutos. Y es que los bienes sustitutos logran satisfacer la misma necesidad del producto, del bien o de la persona que estamos buscando. Y entonces, al generar la misma utilidad o un valor muy cercano a la utilidad que estamos esperando por ese bien, pues permite entonces que se genere una relación positiva. Es decir, nosotros debemos de comprender que si tenemos un ejemplo de la carne de res y la carne de cerdo, ¿qué pasa entonces si modificamos el precio de la carne de cerdo con respecto a la demanda de la carne de res? Ojo, en estos elementos vamos a ver el cambio en el precio de la carne de un producto y vamos a ver su efecto en la demanda, no de ese producto, sino en la demanda del producto relacionado. En este caso vamos a ver el cambio en el precio de la carne de cerdo para poder ver después la demanda de la carne de res. Tenemos entonces, si una familia consume 1 kilogramo de carne de cerdo cuando el precio es de 105 y la misma familia consume 1.5 kilogramos de carne de res a un precio de 95, ¿qué pasa entonces si la carne de cerdo aumenta a 120 pesos? Implica entonces que la familia deja de consumir medio kilogramo de carne de cerdo y se mueve entonces a consumir solamente 0.5 kilos de carne de cerdo porque ahora es más caro. ¿Qué va a pasar entonces con la demanda de carne de res? Al hacer movimientos en la demanda de carne de cerdo y hacer una disminución en la cantidad, esa disminución de la cantidad de carne en un producto se va a reflejar precisamente en la demanda de carne de res. Decíamos,
A un precio de 95, la familia consume 1,5 kilos de carne de res, pero el precio de la carne de res no se modifica. Ojo, debemos poner mucha atención aquí. Se modificó el precio de la carne de cerdo de 105 a 120, pero la carne de res mantiene su precio. Aquí estamos aplicando el término ceteris paribus. Solamente se modifica una variable y mantenemos las demás constantes. Para ello, entonces, si nosotros vemos que el 95 se mantiene constante, ese elemento del 95 lo proyectamos y vemos entonces en dónde cruza lo que es la función de demanda. Se tiene que desplazar entonces la demanda de carne de res, a la derecha, y entonces implica que la familia va a compensar tal vez el consumo de carne de cerdo porque ahora es más caro y prefiere consumir o le permiten sus ingresos consumir más carne de res. De esta manera aumenta de 1,5 kilogramos a 2 kilogramos. Es la forma en la cual se generan estos cambios. Modifico un producto sustituto, pero se refleja entonces en la demanda del producto que estoy analizando. Entonces, existe una relación positiva y directa. Aumenta el precio de la carne de cerdo y ¿qué pasó con la demanda de res? Aumentó. Los dos elementos están aumentando. Entonces, aquí es cuando se dice que existe una relación positiva. Los dos elementos tienen el mismo comportamiento. Uno aumenta, el otro aumenta. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo aquí. Dice, si disminuye el precio del azúcar y es un sustituto de la miel, ¿qué pasará con la cantidad demandada de miel? Ceteris paribus. Aquí estamos indicando precisamente que no se está modificando otra cosa, solamente se está modificando el precio del azúcar. Muy bien, imaginen ustedes por un momento qué pasaría con esas funciones de demanda muy idénticas a lo que era la carne de res y la carne de cerdo. Solo que aquí en este ejemplo se dice que está disminuyendo el precio del azúcar. En el ejemplo anterior, aumentaba el precio de la carne de cerdo. Aquí estamos viendo el efecto solamente contrario. ¿Qué pasaría entonces? Inciso A dice, no se mueve la curva de demanda, es decir, la curva de demanda de miel, y se mantiene la cantidad demandada de este producto. Inciso B, se desplaza la curva de demanda a la derecha y aumenta la cantidad demandada de miel. Inciso C, se desplaza la curva de demanda a la izquierda y disminuye la cantidad demandada de miel. Bien, entonces pensemos en algún momento. ¿Qué pasaría si decíamos en el ejemplo anterior que existe una relación directa y positiva? Es decir, si aumenta el precio de un producto, aumenta la demanda del otro bien. En este caso, si disminuye el precio del azúcar, ¿qué estaríamos esperando con la cantidad demandada de miel? Pues precisamente la opción C. Se desplaza la curva de demanda a la izquierda y disminuye la cantidad demandada de miel. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. En este caso tenemos el precio del azúcar. Dice, está disminuyendo el precio del azúcar de 28 pesos a 24. Si en 28 pesos la familia consumía 3 kilogramos al mes, supongamos, si ahora el precio del azúcar es 24, por supuesto que las familias normalmente pueden aumentar el consumo y en este caso, como es más barato, optarán por consumir más de este bien. Por supuesto, tenemos que ver otros elementos, algunos factores de quizás en la familia alguien no está permitido consumir azúcar, entonces, bueno, quizás sea otro elemento que no le permita. Sin embargo, normalmente en el mercado se dice que si disminuye el precio de un bien, generalmente aumentamos el consumo. Entonces, aumentaría de 3 kilogramos a 4 kilogramos. En este caso, vamos a ver el cambio en la demanda de miel. Como la miel no cambia en su precio, ojo, aquí se mantiene su precio. Solamente vamos a ver
¿qué pasaría con esa curva de demanda? En este caso, el individuo optó por consumir más azúcar porque es más barata, entonces dice, las personas dejan de consumir miel y la función de demanda, la curva de demanda de este producto se desplaza hacia la izquierda y entonces en vez de consumir 1 litro, ahora las personas solamente consumen 0,5. Es de esta forma en la cual nosotros podemos ver qué pasa con estos elementos, las relaciones entre los productos que son sustitutos o que tienen cierta relación. Bien, ahí se genera entonces un diferente nivel de consumo y diferentes cambios en la demanda de los productos. El siguiente factor son los precios de bienes complementarios. En este caso, dice, nosotros entendemos que los bienes complementarios son aquellos que se necesitan consumir en conjunto para generar una utilidad mayor. Entonces hay una relación indirecta y negativa. Vamos a entender este tipo de relación negativa. ¿Por qué se dice que hay una relación negativa entre los dos elementos? Entonces, si tenemos que existen los bienes complementarios, por ejemplo, impresoras y la tinta, gasolina y autos, no lo sé, tortillas y comida, o pan y leche, o azúcar y café, etcétera. Vamos a ver entonces qué pasa con estos elementos. Muy bien, el ejemplo dice, ¿qué ocurre con la demanda de café si aumenta el precio del azúcar? Tenemos ahí la demanda de café y tenemos la demanda de azúcar. Los dos elementos podemos ver en esas gráficas. Tenemos un primer punto en la demanda de azúcar. Supongamos que tenemos ahí un punto en la demanda de azúcar. Dice, está aumentando el precio del azúcar y por lo tanto, si aumenta el precio, se dice, las personas optan por disminuir el consumo de ese bien. ¿Ok? Entonces, si aquí las personas consumían tal vez 2 o 3 kilogramos de azúcar y aumentó el precio del azúcar, bueno, se van a limitar un poco y ahora van a consumir tal vez 2 kilos, 2,5 kilos o 1,5 kilos tal vez, o 1 kilo. Entonces dice, ¿qué va a pasar con los bienes relacionados con el azúcar? Lo que consumes normalmente con el azúcar. Dice, se está esperando entonces que ante el primer precio se tenga una modificación en su demanda. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la demanda de ese café o del café. ¿Por qué? Si tienes menos azúcar y tú normalmente tomas el café con azúcar, pues entonces pues vas a disminuir el consumo de café. Vas a optar tal vez por otros productos, vas a sustituir el café quizás por otro bien. Tal vez por el té, o tal vez, no sé, por la leche, o tal vez por jugos, o por agua simple, o por algún otro elemento. Entonces, existen esos cambios. Aquí vemos entonces que si aumenta el precio del azúcar, la demanda del café disminuye. Por lo tanto, si uno aumenta, el otro disminuye. Aquí es cuando se dice que hay una relación negativa. En los ejemplos anteriores de los bienes sustitutos, aumentaba un precio del bien y ¿qué pasaba con la demanda del otro bien? Aumentaba también la demanda del bien. En este caso, si aumenta el precio del azúcar, ¿qué pasa con la demanda del café? Disminuye. Entonces ahí se dice que existe una relación negativa. Los dos productos van a tener comportamientos distintos. He ahí la forma en la cual se entiende que los bienes complementarios van a tener diferente comportamiento. En este caso, si uno aumenta, el otro va a disminuir. Siguiente factor son el número de consumidores o la población existente. Eso es fácil de entender o probablemente lo podemos comprender mucho más fácil. ¿Qué pasa si existe mayor población en un área? Por supuesto que la demanda de un bien o las expectativas de cuántas personas me pueden consumir, por supuesto que van a ser más altas. De esta forma, entonces, se comporta diferente la curva de demanda en el mercado. No vamos a comparar, por ejemplo, Ciudad del Carmen, que es una ciudad con más de 200,000 habitantes, a, no sé, alguna otra población que apenas tiene 5,000 habitantes.
la demanda de ciertos productos, por supuesto, va a ser mayor. Entonces, aquí se dice que existe una relación directa y positiva. Si aumenta la población, va a aumentar la demanda de esos bienes. Si disminuye la población, va a disminuir la demanda de esos bienes. Entonces, por eso se dice que existe una relación directa y positiva. El siguiente factor son los gustos y preferencias. En este caso, podemos entender que si cambian los gustos de las personas, van a cambiar, por supuesto, la demanda de esos bienes. En este caso, dice, las modas, la edad de las personas van a modificar las preferencias. ¿Por qué? Un individuo que tiene 40 años, pues no va a preferir los mismos elementos en cuestión de vestimenta o en cuestión incluso de compra de alimentos que un joven de 20 años o de 25 años. Entonces existen ciertas modas, existen ciertas tendencias. Por ejemplo, va a ser muy difícil que un vegano, por obvias razones, te esté demandando carne de res o carne de cerdo. Aunque tú le cambies el precio, dice, simple y sencillamente su forma de ver el consumo va a ser distinto. Entonces va a cambiar precisamente el consumo de ese. Va a modificar entonces la demanda del mercado, precisamente de la carne. Otros elementos, por ejemplo, los individuos que consideran un consumo saludable, es decir, ciertos elementos que evitan precisamente que tengan mucha grasa, entonces quizás esos individuos no prefieran consumir hamburguesas o los taquitos, etcétera. Entonces ahí van a estar modificando la demanda, por supuesto, del mercado. Otros individuos, por el contrario, tal vez que tengan una vida mucho más rápida porque tienen que trabajar, tienen que ir de un lugar a otro, tal vez prefieran la comida envasada o la comida rápida. Entonces ellos van a modificar, por el contrario, ese tipo de mercado. O algunos otros con los productos orgánicos, o podríamos mencionar infinidad de mercados que están determinados en cuestión de gustos y preferencias. Entendemos entonces que, aparte de los elementos que hemos visto, los gustos y las preferencias van a tener cierta interferencia en la demanda de algunos bienes. Ustedes pueden conocer incluso en su misma vida, pueden ustedes identificar qué les gusta o qué es lo que no consumen en ropa, en colores, en modelos, en productos precisamente de belleza, en shampoo, en desodorantes. Hay ciertas tendencias que tenemos como individuos y por supuesto vamos a tener ciertas tendencias hacia el mercado. El otro factor son las expectativas. Expectativas se refieren a las especulaciones que hacen los consumidores sobre qué es lo que va a pasar con algún producto. En este caso, nosotros estamos pensando que quizás algún producto no se está produciendo en este momento y por lo tanto va a haber una escasez en algunos meses. Entonces, los individuos quizás opten por consumir mucho o demandar mucho de este producto en este momento para poder tener ciertos stocks o mantenerlos en su casa y poder hacer uso después de ellos. Entonces, está generando un aumento del precio temporal precisamente o un aumento en la demanda. Quizás el precio no cambie, pero si efectivamente la producción de ese bien está disminuyendo y las personas empezamos a demandar más de ese producto porque estamos especulando que va a dejar de haber, se está modificando el precio de manera indirecta en el mercado. Entonces, una expectativa, una especulación sobre qué es lo que va a pasar en el mercado va a generar en los individuos y en los mercados cambios. Entonces, tenemos que ver precisamente qué va a pasar con esas especulaciones, qué va a pasar con esos cambios precisamente en los productos y, por supuesto, en el mercado. Bien, hasta aquí vimos los principales factores. Existen otros elementos, ustedes pueden encontrar en Internet, en los libros de texto, algunos otros factores que pueden modificar precisamente la demanda de los bienes. Sin embargo, estos son los más importantes. Hay otros elementos, sin embargo, a veces es difícil medir el efecto de esas variables en cuestiones cuantitativas. En cuestiones cualitativas, en ocasiones podemos medirlas. Sin embargo, en cuestiones cuantitativas, a veces no nos permiten generar modelos muy exactos. Entonces, los otros factores que ustedes puedan encontrar también tienen cierta relación, pero en importancia, estos primeros 7 que vimos son los, por supuesto,
que tienen mayor efecto y, por supuesto, los que en cuestiones económicas más tienen representación. Bien, hasta aquí entonces nosotros vimos esta primera parte de las funciones de demanda. Tenemos que ver otros elementos del cómo se genera la función de demanda, que va a ser un siguiente tema, y los efectos y la clasificación de los bienes, que lo vamos a ver en las elasticidades. Bien, como conclusiones entonces hacia este tema, podemos decir que los mercados surgen ciertas interacciones entre los individuos o los agentes económicos, por ejemplo, la familia, la empresa o entre familias. Sin embargo, la demanda de un bien se debe estudiar con todas las variables que modifican el comportamiento de las personas. El ingreso, la cantidad de personas que consumen ese bien y que en ocasiones se generan ciertas disputas en cuestión de quién consume más rápido ese bien o quién tiene más ese bien. Y el precio del producto, las expectativas que tiene la familia o las personas, los gustos y, por supuesto, los precios de los bienes relacionados. Para comprender y estimar la demanda de un bien, se debe estudiar todos los factores que sean posibles. Conforme se agreguen más variables, se debe entender que la estimación de una demanda, por supuesto, va a ser más cercana a la realidad. Sin embargo, por supuesto, debemos de conocer que cuanto mayor cantidad de variables tengamos, va a ser un poco más difícil poder entender cuál es el efecto de cada una de las variables en la demanda del producto. Hasta aquí entonces nosotros pudimos observar los aspectos básicos de las funciones de demanda. Probablemente a continuación nosotros veamos elementos que tienen que ver con la explicación de las funciones de demanda. Para ello entonces estén atentos a los siguientes videos y el material que nosotros podemos tener.